Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La recolección de firmas del Comité por la Institucionalización Democrática terminó. Este jueves 27 de febrero de 2020, ese colectivo debe entregar en la Asamblea Nacional las firmas que no completaron en su primer intento, el 26 de noviembre pasado. Para llegar al mínimo requerido, el comité presentará al menos 90,000 rúbricas. Con esto prevé alcanzar las 132,620 que representan el 1% del padrón electoral. Recordemos que el Comité por la Institucionalización Democrática busca una consulta popular en la que se ratifique su proyecto de reforma parcial, con lo que prevé se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, cambiar el modelo de la Asamblea hacia la bicameralidad, representantes y senadores, e independizar a la Fiscalía de la función judicial. ...8:41 para hablar sobre el tema está con nosotros Juan Javier Dávalos, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este Comité de Institucionalización Democrática lo logrará. Juan Javier, buenos días. Buenos días, Washington. Muchas gracias, Lizeth, por la entrevista. Un saludo a todos los que nos escuchan. Sí, la Constitución establece que el proceso de reforma parcial puede seguirse por 3 vías. La primera es por solicitud del presidente de la República, la segunda a través de un trámite en la Asamblea Nacional y la tercera a partir de este proceso de recolección de firmas, que es tan solo uno de los tantos pasos que deberá cumplir un proceso de reforma. Después de la recolección de firmas, la Asamblea tendrá que tramitar esta reforma, este intento de reforma en 2 debates, seguido uno del otro de 90 días, para por último, después de un dictamen de la Corte Constitucional, ser los ecuatorianos los que decidan si se va a la reforma o no. A mí me llama la atención que uno de los que lidera este proceso de recolección de firmas, Pablo Dávila y Seraquibe, fueron los 2 miembros del Consejo de Participación Transitorio, y cuando estaban formando parte del Consejo de Participación Transitorio y se repartían a dedo las instituciones de control, nunca se quejaron del trabajo que estaban haciendo y nunca se quejaron del Consejo de Participación. Una vez que dejaron sus puestos y están, digamos, buscando, acumulación política, están buscando figuretear, están buscando protagonismo político para seguramente ser considerados como candidatos a la Asamblea Nacional, se les ocurre esta reforma parcial de la Constitución, que sí, digamos, desde el punto de vista jurídico, Washington, deberíamos pensar que si fue la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi el 2008 la que creó el Consejo de Participación, tendríamos que ir a una Asamblea Nacional Constituyente para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, ¿usted considera que, de acuerdo a lo que acaba de decir, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social servía cuando era transitorio, cuando estaba liderado por las personas que usted menciona, y ahora que es un consejo definitivo electo por voluntad popular, no sirve? Sí, y aquí hay que hacer un análisis sobre la coyuntura política que estamos viviendo. Yo lo he dicho ya algunas veces, estamos viviendo en un momento en donde hay un reparto de todo, desde la lógica política, ¿no? Vivimos la época del reparto. El reparto de los ministerios, el reparto de las gobernaciones, el reparto de las instituciones de control. Ese reparto inició cuando el Consejo Transitorio designaba a dedo a las instituciones de control. Y ese reparto, esa época del reparto empezó en ese momento, pero ya estamos viviendo las consecuencias y estamos viendo con claridad cuáles son las consecuencias de ese reparto. Entonces tenemos por un lado, por darles algunos ejemplos tan solo, ¿no? Un Consejo Nacional Electoral politizado que difícilmente va a poder garantizar unas elecciones democráticas y transparentes. Tenemos una superintendencia de bancos que permite que la banca privada tenga las mayores utilidades registradas nunca antes en esta historia.
tenemos una fiscalía dedicada al circo y a la persecución, tenemos una contraloría como la que tenemos, es decir, ya estamos viviendo ese reparto, y ese reparto es al que nos quieren llevar y perennizar con esta reforma parcial, en donde son los partidos políticos en una asamblea nacional los que decidan a dedo a las autoridades de control. Ya estamos viviendo las consecuencias de ese nefasto designación a dedo de las autoridades de control. Si nosotros y los ecuatorianos llegaran a aprobar en la consulta popular que se elimine el Consejo de Participación, lo que estamos haciendo es dando una carta abierta a los partidos políticos para que lo que ya estamos viviendo lo hagan permanentemente de aquí en adelante. Ahora, la ciudadanía se podría poner a pensar, pero si el Consejo de Participación Ciudadana ya prácticamente, y entre comillas, librando obviamente excepciones, ya no hace nada, mejor que desaparezca, porque hicieron todo lo posible para que no hagan nada. Es decir, metieron presos, destituyeron autoridades y una serie de eventos más. Y ahora este comité llamado de institucionalización lo que hace es justamente lo contrario, eliminar una de las instituciones democráticas del Estado, o pretender eliminar. En esa óptica, ¿cómo está y en qué juega, a qué está jugando el Consejo de Participación Ciudadana, políticamente inclusive? Y en ese marco, Washington, hay que pensar en la institucionalidad del país a mediano y largo plazo. Correcto. Si bien es cierto, nosotros, los consejeros que actualmente estamos en nuestros cargos, no tenemos la potestad de nombrar a las autoridades de control que dejó nombrado el Consejo Transitorio. Si miramos a futuro, vamos a tener un Consejo de Participación nombrado por todos los ecuatorianos, no nombrado por los partidos políticos, nombrado por todos los ecuatorianos por votación popular, que sí van a poder elegir mediante concurso de oposición y méritos a las autoridades de control. Si es que me das la oportunidad de elegir a mí entre un Consejo de Participación nombrado democráticamente y que ese Consejo de Participación designe a las autoridades de control mediante concursos de oposición y méritos, que lo podemos siempre mejorar. Es decir, en vez de los partidos políticos y el señor Seraquibe y Pablo Dávila estar buscando la eliminación del Consejo, deberían estar pensando cómo mejoramos los procesos de selección de esas autoridades de control. Pero si me dan a elegir entre esa opción, que todos los ecuatorianos elijamos al Consejo de Participación Ciudadana y esos consejeros a través de concursos elijan a las autoridades de control, frente a un escenario en donde los partidos políticos se repartan, como ya hemos visto históricamente lo que pasa cuando esas escenas ocurren en la Asamblea Nacional, yo me quedo con un Consejo de Participación Ciudadano nombrado por todos los ecuatorianos. Fue el primer ejercicio que tuvimos el año anterior. Ese ejercicio fue truncado por unos intereses en la Asamblea Nacional. Creo yo que es parte del fortalecimiento de las instituciones que se le dé la oportunidad al Consejo de hacer lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que dice la Constitución. Juan Javier, ayer hubo una polémica en redes sociales respecto a una decisión que adoptaron ustedes en el Pleno del Consejo de Participación, que dedicó un minuto de silencio a honrar a 14 árboles, todos en la provincia de Manabí. ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron eso? Sin querer minimizar el acto como tal, ¿no? Me refiero a la polémica que esto suscitó en redes sociales respecto a la gestión a la que ustedes están dedicados. A eso se dedican ahora, y la defensa ciudadana y los derechos humanos y la lucha anticorrupción y todo lo demás. Sí, bueno, de acuerdo a la conformación del Consejo, hay agendas puntuales que lleva adelante cada uno de los consejeros. En el caso de la moción del día de ayer, no se hizo un minuto de silencio, no fue así exactamente. Bueno, lo único que se hizo fue prensa, ¿no? Sí, pero en realidad la prensa distorsionó. En realidad lo que se hizo fue por parte de Francisco Bravo, de unos consejeros, el que se reciba a una organización que hizo la denuncia sobre la tala ilegal de una parte de los bosques de Manabí. Tan solo eso. En todo caso, como yo le digo, hay diferentes agendas que están posicionando los diferentes consejeros en función también de sus propuestas de campaña. En mi caso, yo hice 4 propuestas de campaña, estoy avanzando en cada una de ellas, excepto una que lastimosamente no la podremos concretar porque tenemos este candado constitucional
puesto por la Corte Constitucional. Una de esas propuestas, y las que no voy a poder cumplir, digamos, es la de revisar las decisiones tomadas por Julio César Trujillo y el Consejo Transitorio, pero en las otras 3 estoy avanzando. ¿Cuáles eran las otras 3? Luchar contra los abusos de la banca privada. Ya se invitó a la superintendenta de bancos, ya se le hicieron las preguntas pertinentes y los cuestionamientos en función de estos utilidades que ha tenido el 2019 la banca privada. Estamos recogiendo información de ciudadanos, de organizaciones sociales que están presentando denuncias de corrupción en relación al manejo de la banca privada. Hace unos días hubo unos plantones incluso de gente que perjudicada por estos robos en sus cuentas bancarias a través de suplicaciones. Y de mi parte, en el Consejo de Participación estoy pidiendo y pidiendo rendir cuentas a las autoridades que están llevando adelante el manejo de este sector de la economía ecuatoriana, que es tan importante para el desarrollo del país. Y estamos llevando adelante también los procesos de selección de las autoridades que quedan pendientes. Ajá, como el caso del señor de ordenamiento territorial. El superintendente de ordenamiento territorial. ¿Qué pasó con eso? Está en la fase de construcción de la veeduría ciudadana. Todo proceso de selección en el Consejo de Participación tiene una veeduría ciudadana que es la que revisa el proceso y la transparencia del mismo. Se está conformando la veeduría ciudadana y en la próxima, así es, se amplió ese plazo porque no se llegó a contar con el número suficiente de veedores. Bien. En este momento, en la próxima sesión del Pleno, se aprobará el instructivo para el proceso de calificación de los candidatos a la superintendencia. No nos olvidemos aquí que el superintendente es nombrado de una terna enviada por el Ejecutivo. En todo caso, nosotros estamos haciendo el esfuerzo necesario para que no sea el primero de la terna, como históricamente se ha elegido el nuevo superintendente, sino que sea el mejor postulante de los 3, el mejor preparado, el que tenga las habilidades más destacadas, digamos, el mejor profesional, el que llegue a ocupar el puesto de superintendente, y para eso estamos preparando una serie de procesos de audiencias públicas, exámenes orales a los candidatos. ¿Y hasta cuándo se empleó el plazo para la inscripción de las personas que estén interesadas en conformar esta veeduría? Se cierra esta semana. Nosotros la próxima semana ya iniciamos con la solicitud de la terna al presidente de la República. Sí. A ver, ¿ha bajado la intensidad del trabajo del Consejo de Participación Ciudadana, o es que esta discusión mediática que se genera respecto de lo que se hace desde la Asamblea, etcétera, está tendiendo una suerte de velo respecto de lo que ustedes están haciendo? Porque parece ser que el Consejo dejó de existir, y yo creo que hay una preocupación de quienes elegimos pues al Consejo de Participación Ciudadana. Están trabajando, ¿no? Porque pese a lo que ya nos acaba de informar, yo sí tengo esa sensación. Sí, de acuerdo. Como ciudadano. Yo aquí más bien hago una interpretación más política del asunto. Mientras el Consejo de Participación Ciudadana no estaba alineado a los intereses y a los poderes de turno, al gobierno nacional, a los intereses del gobierno nacional, se generó una serie de un espectáculo en los medios de comunicación justamente para permitir la destitución de muchos de esos consejeros. Ahora que el Consejo de Participación tiene en su mayoría consejeros alineados a las decisiones del Consejo Transitorio, alineados al mandato de la Corte Constitucional, no se espera mucho más allá que el nombramiento de estas 2 autoridades de control. Ya le digo, eso no deja de ser cierto. Es evidente que tenemos un Consejo de Participación que liderado y no tiene las capacidades de luchar contra la corrupción de todos los espacios de poder. Eso fue debilitado después de la destitución de 4 de sus miembros. Pero creo yo que por lo menos de mi parte, la ciudadanía puede encontrar un consejero que constantemente va a estar luchando contra la corrupción y sobre todo la corrupción institucionalizada. Voy a proponer, y ya propuse, y se acaba de crear la veeduría ciudadana para revisar el proceso de venta del Banco del Pacífico. Es un proceso de privatización
eso no fue, digamos, transmitido por los medios de comunicación, eso no es de interés de los medios de comunicación y por lo tanto no se lo hace público. Para mí es una noticia importante porque vamos a tener a personas, a actores de los provenientes de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, que van a vigilar el proceso de venta del Banco del Pacífico, y así como vamos a tener esta veeduría del Banco del Pacífico, vamos a crear veedurías para la venta del CNT, para la venta de Sopladora, y vamos a crear un observatorio de las privatizaciones. ¿Por qué vamos a hacer todo esto? Porque una de las fuentes de corrupción a nivel mundial más grandes están y se dan a partir de la venta de las empresas públicas. Es increíble cómo la cantidad de corrupción que se puede generar a partir del proceso de privatización. Nosotros no vamos a permitir eso. Nosotros creemos que si el Ecuador va a avanzar hacia un proceso de privatizaciones, primero eso se debería consultarle a todos los ecuatorianos. Es decir, si van a preguntarle a los ecuatorianos si se quiere eliminar el Consejo de Participación, yo pediría también que se pregunte a todos los ecuatorianos si queremos que se privaticen nuestro patrimonio, nuestras empresas públicas. En todo caso, como el gobierno está empeñado en avanzar en este sentido, lo mínimo que tenemos que hacer nosotros, y en eso yo voy a poner todo mi empeño para garantizar que estos procesos de privatización sean lo más transparentes posibles para que todos sepamos cómo y a quién se están vendiendo nuestro patrimonio. ¿Y cómo se va a hacer este proceso para organizar estas veedurías que sin duda va a generar interés en la ciudadanía por lo delicado del tema, ¿no? ¿Cómo van a hacer estas veedurías? ¿Quiénes les van a integrar? Justo la sesión del pleno anterior se aprobó hace una semana la creación de esta veeduría ciudadana para la observación del proceso de venta del Banco del Pacífico. El punto actual del proceso de venta del Banco del Pacífico es el siguiente. Actualmente ha ganado el Banco of America ganó la licitación para valorar los activos del banco, es decir, ya se inició el proceso de valoración de esos activos. Toda la venta y el proceso de venta del Banco del Pacífico está a cargo de la Corporación Financiera Nacional, que es la dueña actual del banco. En este sentido, la veeduría lo que tendrá que revisar es cómo se llevó adelante este proceso de licitación de esta consultoría, y de aquí en adelante revisar que los productos de la consultoría y la puesta en venta del Banco del Pacífico sean lo más transparente posible. En eso vamos a pedirle a todos los ciudadanos interesados que se inscriban en esta veeduría. Como les digo, la semana anterior se creó y espero que la semana siguiente ya salga la publicación y la convocatoria abierta, que todos los ecuatorianos que quieran se inscriban en esta veeduría, que va a ser una de las 3 que estamos pensando crear para vigilar los procesos de privatización que tanto está buscando este gobierno, y también la creación de este observatorio que vigile todos los procesos de privatización, que yo creo que le hacen un daño al país, pero en todo caso, si es que el gobierno no piensa consultarle a los ecuatorianos si queremos o no vender nuestro patrimonio, creo que el Consejo de Participación tiene que velar por los intereses de la mayoría. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado a esta ustedes. invitación y por haber dialogado con nosotros. Le preguntamos a la ciudadanía, ¿cree que deben continuar las gestiones para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana? Sí, el 9%, no, el 91%. Juan Javier Dávalos estuvo con nosotros. Integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Javier Dávalos, muchísimas gracias por su presencia en nuestros estudios. A ustedes, amigos, gracias por su sintonía, que tengan una excelente jornada. Al mediodía, Liceña Espinel en la segunda emisión. A las 17 horas les espero en la tercera emisión. Amigas, amigos, hasta pronto.